La calidad de vida depende del esfuerzo individual y colectivo de la persona. Interviene, por supuesto, el comportamiento. Y también hay una actitud cuando se busca la calidad de vida que es casi como objetivo, llegar a conseguir felicidad. Pero cuando hablamos de felicidad en el hombre, estamos pensando cómo aprender, cómo saber vivir. Porque los objetivos del hombre, todas las estrategias del hombre van buscando eso, saber vivir. Gran pregunta, ¿verdad? Y es una gran pregunta, aunque sea muy subjetiva, porque saber vivir es mover al hombre a un protagonismo individual y colectivo, pero muy peculiar de lo que es la humanidad. Con todas estas ideas, huellas de nuestro tiempo, hoy les va a presentar un tema de calidad de vida, con este título: ¿por qué es necesario un observatorio de calidad de vida? Las estrategias que tiene el hombre para buscar la calidad de vida se pueden concretar en tres: psicológica, sociológica y antropológica. El hombre es un ser que está buscando afirmar su yo, pero también es un ser que vive y es en sociedad. Hay un intercambio, sociedad, humanidad, hombre social. Y por supuesto, en una estrategia de calidad de vida antropológica, tenemos que buscar el porqué de esa estrategia. Porque el hombre, existencialmente, es un hombre desprovisto de base. Es un hombre carente muchas veces de estrategia. Es un hombre desbloqueado y es un hombre que busca afirmarse en la vida. Pues bien, amigos, esta idea hoy nos lleva a un invitado peculiar, especial, a un investigador dedicado a la calidad de vida. Es el profesor catedrático don Víctor Raúl López Ruiz, al que, como siempre, por segunda vez en este tipo de cuestiones y trabajo le damos la bienvenida y el agradecimiento siempre va unido a la participación en el programa. Así que muchas gracias, Víctor Raúl, por haber venido al programa. Un placer, Andrés, estar aquí un día más en este entorno, en esta maravillosa ciudad y hablando a lo que dedico mi vida científica actualmente, que es esta línea de investigación que también has presentado, que es la particularidad de cómo somos seres sociales y en ese ser social y también la otra parte individual, pero enfocados al ser social, tratar de medir esa calidad de vida, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias. Y amigos, el profesor don Víctor Raúl López es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de Economía, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y también tiene la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales. Por ese motivo, su investigación se dedica a todos los temas socioeconómicos. Yo los reúno ahí, los resumo ahí y ese es el contenido de esa investigación que estáis haciendo a nivel de universidad
en Castilla-La Mancha. Ya en una primera toma de conciencia en el programa se expuso cómo estaba después de la pandemia la investigación. Sí. Hoy vamos a continuar por esa línea. La pregunta obligada. La pregunta obligada para que quien se plantee el tema, calidad de vida, hay que observarla. Hay personas que están dedicados a estudiar la calidad de vida del hombre. Y se quedarán sorprendidos, ¿verdad? Muchas veces nos viene la perplejidad donde no sabemos qué va a aparecer. Pues nos quedamos sorprendidos, pero así es. ¿Por qué es necesario un observatorio, observar eso? Pues un economista, sociólogo a la vez. Sí, ahí, bueno, por supuesto, la formación me viene de base, como estás diciendo, el tema de la economía por un lado y el tema, mi pasión, que es la sociología y la politología, pues me ha hecho enfocar siempre mis estudios al tema social. Esto por un lado, pero digamos que hay una trayectoria detrás, bueno, ya son 30 años en esta nuestra universidad regional, pero desde hace 20 venimos trabajando en el tema de intangibilidad, o sea, tratar de medir, porque lo primero que la gente pensará, ¿cómo se puede medir algo? Que a todo el mundo le sugiere una sonrisa, que es hablar de la felicidad, ¿no? Cuando lo dices de primeras, o hablar de la felicidad, pues eso cómo se mide, esto cómo se enfoca, ¿no? Y en esa idea no es algo novedoso, se está trabajando mucho desde la Organización de Naciones Unidas, al menos ya 30 años, en este tema, e incluso hay países, que fue muy peculiar la historia de Bután, un pequeño país que decía que en vez de medir el Producto Interior Bruto, pues era mucho mejor medir la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Bueno, todo esto hubo un proceso científico y académico que ha ido siempre en la línea de complementar la información puramente económica del PIB, ¿no? Y por ahí se ha tratado de ver qué otras cosas valoran los ciudadanos. Desde el punto de vista, tú lo has dicho muy bien, hay 3 puntos de vista, pero desde el punto de vista social, fundamentalmente, ¿qué se valora y qué puede complementar a ese PIB, a este Producto Nacional Bruto, para tratar los decisores y tratar la gente, los políticos que trabajan en una estrategia social, qué poder hacer para mejorar esa calidad de vida, que no es siempre lo mismo que qué puedo hacer para mejorar el PIB o el Producto Interior Bruto de mi país. Y ahí es donde se engloba este tipo de estudios, y nosotros tratamos de buscar o de dar respuesta a medir la felicidad ciudadana, que le llamamos así, o la felicidad social, que viene a ser como el bienestar social del individuo en básicamente 3 esferas, podríamos decir. Una que es la residencial, donde vive, donde reside, desde el barrio hasta la ciudad, si es una ciudad en la que se encuentra. Otra que es la familia, muy importante, hablaremos de ello después, en el ser humano. Y una, si quieres, tan importante, también podemos hablar de este tema por los hechos que llevamos ya cuantificando durante varios años, que es la esfera laboral. Son, digamos, los 3 ejes que al individuo, con los otros individuos, le hacen sentirse bien y estar bien en su vida, ¿no? Estar satisfecho con su día a día. Eso es lo que tratamos de medir. Y claro, automáticamente, al definir, tú me dirás, claro, hay muchas razones, ¿no? Efectivamente, lo que hacemos es una visión multidimensional, buscamos distintas dimensiones en cada una de esas esferas a través de encuestación a nivel nacional. Lo venimos haciendo ya 3 años con este observatorio que has presentado, de intangibles y calidad de vida, y reunimos toda esa información, la comprimimos en varios indicadores y con eso, bueno, pues podemos sacar bastantes conclusiones, porque lo hacemos de una forma pormenorizada en edad, sexo, situación laboral, situación económica, lugar de residencia, por comunidades autónomas, por provincia, lo llevamos hasta la provincia. Bueno, y esto es lo que venimos haciendo 3 años, empezamos justamente en la pandemia. Era algo que, como he dicho, una trayectoria de 20 años, pero justo cuando iba a dar el paso de salida, el pistoletazo de salida, nos pilló, como el año pasado hablamos, la pandemia, y bueno, pues vino a complementarse, porque claro, tuvimos que introducir esa dimensión que de no ser por la pandemia nunca lo habríamos hecho, ¿no? Que es cómo nos sentíamos ante el COVID-19. Lo venimos haciendo así 3 años y yo digo, ahora hay otra opción, que es que podemos ir comparándonos con los momentos anteriores.
Tenemos pensado seguir adelante con ello, buscamos financiación y bueno, en eso estamos. Muy interesante el trabajo porque yo creo que desmontamos, por utilizar un término más coloquial, desmontamos ese concepto que tenemos de los economistas o de los sociólogos o de los politólogos, el término que hoy se utiliza hasta aplicado al mundo de la política, Claro. valga la aplicación del término. Pero a mí me parece que son ciencias humanas, muy humanas, y tanto la economía como la sociología, por supuesto, y la política no existiría si no hubiera hombres. Está claro, así es. Yo digo, al principio lo has comentado quizás por mi formación, porque bueno, todos a una edad, creo, y los que nos dedicamos a estudiar la sociedad, pues podemos ser algo raros, pero sí que soy una mezcla extraña en cuanto a esa, porque a todo esto que has dicho de presentación, yo me dedico directamente a aplicar modelos matemáticos sobre toda esta realidad. Con lo cual trato de medir. Cuando la gente me dice, ¿cómo mides la felicidad? Pues no he hecho otra cosa en mi vida que tratar de medir las cosas, y todo se mide. Yo le digo a cualquiera, tú cuando dices qué bonito es esto, este paisaje, es porque en tu cabeza estás cuantificando y estás catalogando. De hecho, si te preguntan en un momento dado, es muy fácil, cualquier encuesta, de 1 a 10 dime cómo es esto de bonito, enseguida le vas a poner un 10 si te parece estupendo, ¿no? Ya estás cuantificando. Pues es así de simple y de sencillo. Sí. Yo creo que es muy interesante siempre trabajar con ese tipo de información. Agregada, pues da muchísima información y genera muchísimos datos sobre cómo somos. Y yo creo que es una radiografía, a la pregunta de por qué debe existir un observatorio, creo que es una radiografía mucho más interesante, o al menos tan interesante, como medir lo que producimos como personas con un Producto Interior Bruto. Yo creo que es porque da mucho juego, mucha estrategia social, y se ve cómo progresa o no progresa una economía y una sociedad en el día a día. Es decir, un Producto Interior humano. Exacto. Podríamos decirlo así. Sí. No un Producto Interior Bruto, sino humano. Después de esa introducción que nos hemos situado, aunque sea un poco ya más concreto en vuestro trabajo de investigación, ¿qué objetivos habéis ido marcando, especificando ya un poco más? Pues lo que hemos tratado de hacer es la medición, ¿no? La medición como tal. La primera idea o el gran esfuerzo inicial, mucha labor científica, académica, fue cómo medir ese concepto que hemos hablado de felicidad ciudadana, ¿no? Cuáles son las esferas, cuáles son las variables, y luego además tener que encontrar una balanza entre todo lo que yo quiero preguntar y todo lo que puedo preguntar, porque tú no puedes dirigirte a un ciudadano en la calle y pasarle una encuesta de 2 horas, no te la va a contestar, te va a contestar bien la primera parte, ¿no? O sea, tratar de sintetizar toda la información para luego desde ahí estirar esa información cuando tengas el resultado, todo lo que puedas, y llegar hasta donde puedas. ¿Cuáles son los objetivos? Pues lo hemos comentado también, fundamentalmente medir esas 3 esferas. Sí, tener el indicador de la felicidad, pero luego ver todos los comportamientos ciudadanos, tanto en la zona residencial, y ahí teníamos un trabajo previo en todo lo que era las ciudades inteligentes, Smart Cities, que se dice en la academia, todo lo que es trabajo de planificación dentro de la ciudad va inmerso ahí, incluida la sostenibilidad tan de moda actualmente. Luego, otra esfera que he dicho, que es la situación familiar, que es la más íntima del individuo, cómo funcionan las estructuras sociales cercanas al individuo. Esa es bastante más compleja, si se quiere, de medir, porque es más íntima. Y finalmente, una muy importante también, que es ver el hecho de que el ser humano es un ser laboris, es un ser que trabaja y que se siente feliz trabajando. Si le paras, no lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, pero no cualquier cosa, sino dar también una viabilidad a todo lo que son las encuestas de clima laboral, de cómo se siente de realizada una persona cuando está trabajando. No trabajar en cualquier cosa o de cualquier manera, ¿no? Sino que le haga feliz esa situación laboral. Bueno, pues esos son los 3 objetivos fundamentales. Y luego uno añadido que nos vino, que fue el tema de la pandemia, porque nacimos en pandemia, sin querer, estaba todo preparado, pero también eso. Entonces, dar información de todas esas situaciones y darlo en todas las vías que podamos, todas las que sean factibles.
Por supuesto, en todos los trabajos de tipo social es muy interesante ver la estructura por edad. Muy interesante, porque así ves cuál es la situación actual de la sociedad, cuál es la pasada y cuál es la futura, que también en algún momento hablaremos todo de eso esto. obliga a tener una metodología muy específica. Claro, por eso digo que es la composición de esa encuesta, que parece que, claro, cuando la tienes has hecho una gran parte de ese trabajo, porque luego lo mejor es nunca tocarla, porque si tú quieres que toda esa información año a año sea comparable, o sea, esto es acertar a la primera, sí, pero para eso hay un trabajo, no es un acierto, no es casualidad, es causalidad, no hay un trabajo científico detrás para tratar de concretar en 20, 25 variables toda esa información y clasificarla, como digo, en edad, en género, en espacio geográfico que ocupas, es decir, lugar de residencia, etcétera, etcétera, porque eso te va a permitir después pues, generar información y darla en todas esas clasificaciones. Claro, todo eso obliga a llevar un método muy específico, sensible y a la vez estadístico. Exacto. Es decir, que reúna todas esas variables. Necesitamos primero lo que es la configuración de la encuesta, por supuesto, la multidimensionalidad, por supuesto, y luego tener una buena encuesta, que esto es el final. Y para eso necesitamos muchas veces financiación, ¿no? Porque tú tienes que llegar a cuanta más gente mejor. Fijaos que surgimos un observatorio único, si se quiere, en España, hay muchos en el resto, en Europa hay más de este tipo, pero en España no, pero surgimos con una visión, podríamos haberlo hecho desde la universidad regional, una visión regional, y no, siempre dimos el paso de tratar de medir toda la felicidad ciudadana para toda España, y así lo llevamos haciendo 3 años, pero para eso necesitamos representatividad. Pongo en ejemplo, pues el año pasado conseguimos, porque teníamos financiación para ello, hasta 2.270 respuestas, lo cual nos lleva a un error estadístico de apenas el 2%. Esto es maravilloso, y si pudiéramos tener, pues como se tiene en la EPA, pues muchas respuestas más, genial. Todo esto vale dinero, claro, porque al final hay que encuestar a la gente. Todo eso supone que hay que volver a rectificar estadísticamente. Claro, ya sabemos que cuanto menos mejor, lo que es la metodología, porque la metodología debe ser rígida para que sea comparable. Pero es verdad que, claro, y nacimos... De hecho, nos pilló, insisto una vez más, la pandemia y tuvimos que incluir esa dimensión y esas variables. Creo que, bueno, este año sí que lo volveremos a hacer, pero pasado 2 o 3 años todo hace pensar que esa variable acabaremos prescindiendo de ella porque la gente no la tiene en el día a día. Es decir, el año pasado, ya adelanto algún resultado, la situación es mucho mejor, apenas el 70% la valora como algo que le haya afectado. Digo apenas porque estábamos en una situación anterior de más del 95% y además la principal causa en la pandemia era personal. Ahora estamos en el 70% y la principal causa ya no es personal, está difuminado en otro tipo de situaciones laborales, etcétera, etcétera. Es decir, la pandemia ha dejado de ser muy importante. De hecho, supone apenas el 2% de tu satisfacción en la vida. Cada vez va interviniendo menos. Claro, lo previsible es que en 2 o 3 años esa parte de la encuesta deba desaparecer y claro, y tiene que ser lo suficientemente flexible para poder incorporar otra, como ahora la guerra de Ucrania-Rusia, ¿no? Por ejemplo, esa situación. Sí. Estamos viendo, y además esto es una cuestión muy interesante y que demuestra los cambios, no solamente humanos, sino también sociales. Unos resultados en una época, que es una consecuencia, no sirven para la siguiente. Por lo menos hay que intentar modificar. Es decir, hago esta cuestión porque te pregunto, ¿este trabajo es de larga duración? Debe serlo. Debe ser tan de larga duración, y lo he empezado presentando, como la medición del PIB. Es que esa es para un economista o para un sociólogo, su necesidad es tener información también en el tiempo suficiente para poder comparar y analizar tendencias y ver cómo evoluciona, ni más ni menos que en este caso, Andrés, estamos hablando de la sociedad, es decir, cómo está evolucionando la estructura social dentro de un país. Claro, esto es una información totalmente estructural, totalmente de tiempo. Hablamos de al menos 10, 15 años, sacaríamos informaciones muy, muy interesantes. Cuando tengamos una evolución de cómo nuestros jóvenes de hoy son los mayores o la gente que está moviendo la sociedad estructuralmente en el mañana, pues, y el mañana lo tengamos realmente, todo lo que dijimos en este momento veremos cómo se ha desarrollado aquí. Y esto genera más información y saber cómo nos comportamos y cómo estamos satisfechos con lo que hacemos
en todo eso, como sociedad, ya no como individuo. Claro que es interesante y es un trabajo de largo plazo, así lo veo. Al menos, ya digo, le veo un avance, bueno, yo lo vería que otro lo siguiera detrás de mí, así te lo digo. Bueno, o sea, no esto sería de a 10, 15, claro, porque es tan interesante como que se va retroalimentando. Y estamos hablando de ni más ni menos de una estructura social. Pero a mí se me ocurre en un plano un poco más personal, individual y, si quieres, psicológico. El hombre es un ser de proyectos. Puede ser definido de muchas maneras, pero es un ser que no se encuentra nunca con un fondo firme. Esto es algo así, yo lo materializo diciendo, y si nosotros representamos la vida como una escalera en ascenso, subimos un escalón y el escalón anterior se ha desprendido. No podemos dar un paso atrás. Ese es un poco un sentido antropológico del ser humano, pero que influye mucho en este tipo de trabajos. Quiere decir que, oye, ya no puedo mirar, aunque es el ser humano, pero el ser humano tiene una perspectiva en su vida importante. Y entonces tenemos que inventar. Es decir, vosotros también sois los economistas, los inventores de lo que puede ocurrir y de ese futuro, en donde se deben fijar los estudiosos, los políticos, los que están organizando y originando los negocios. Tenéis que ir por delante. Luego, a la vez, fíjate, a mí se me ocurre que en esa metodología tiene que haber una metodología prospectiva, ¿no? La hay. Claro, mi área de conocimiento, que me encanta que me hagas la pregunta porque así la puedo presentar también, es la econometría, muy vinculada a lo que puede ser también sociometría. Lo de la palabra eco es porque nos dedicamos a la economía, pero efectivamente lo que a mí me enseñaron, y yo entro en la universidad y hoy en día soy catedrático de economía aplicada en esa visión, que es la econometría. Y la econometría es la ciencia como parte de la economía que se dedica mediante modelos económicos, modelos matemáticos fundamentalmente, a tratar de hacer previsiones a futuro a partir de la situación actual y de todo lo que ha pasado. Tenemos de simbología al dios Jano, que tiene las dos vistas, una puesta al frente y otra al pasado. O sea, no olvidamos el escalón, vemos el escalón pasado y tratamos de proyectar hacia dónde va esa escalera. Lo hacemos, no hago otra cosa. Cuando alguno de mis seguidores, hubo un tiempo en la pandemia que me dediqué, estaba en casa a hablar de la pandemia, y lo único que hacía, porque no he hecho otra cosa en mi vida, es tratar de saber lo que iba a pasar mañana con el COVID. Digo lo único, pero eso era, a la gente le reportaba muchísimo, porque hubo un tiempo, recuerdo abril del 2020, en el que no se sabía lo que iba a pasar mañana, y además era muy terrorífico saber lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, pues me he dedicado siempre a, y la ciencia en la que me dedico se dedica a tratar de prever lo que va a pasar, simular lo que va a pasar a partir de lo que se tiene y de lo que ha pasado. Esa es la ciencia econométrica y esa es a lo que me dedico, y por supuesto hay un modelo de felicidad que hemos establecido, y yo creo que es el hecho diferencial de este observatorio, porque no solo cuantificamos con encuestas, sino a partir de la información la modelamos y somos capaces de ver qué factores son los principales y saber qué va a pasar o hacia dónde vamos estructuralmente, efectivamente. A mí me atrae muchísimo. No soy economista, pero sí me interesa todo lo que son aspectos del hombre. Y el hombre es un ser muy móvil, pero también es inamovible. Hay factores que no cambian. Y no cambian porque, como es un ser que siempre va buscando seguridad, porque claro, se busca la felicidad, pero hay quien dice lo segurito, en un sentido diminutivo más familiar, es lo que me va a producir felicidad, porque yo no sé lo que puede ocurrir si sigo esos caminos. Sin embargo, la humanidad no debe tener ese pensamiento tan restrictivo, ¿verdad? La humanidad debe pensar por dónde tiene que ir el futuro de la existencia. Hoy ya no hablamos de España, de Europa, ni en regiones.
Hoy hablamos del mundo entero. ¿Por dónde va a ir esta humanidad? Es una pregunta existencial. Bueno, pues voy a tratar, sí, pero voy a tratar de llevarla... En esta primera parte voy a del tratar programa de hacerla es necesario. lo más objetiva que pueda. La humanidad, bueno, pues tiene muchos caminos y no deja de moverse, efectivamente. Y el individuo, entrando en la definición que has dado, estoy totalmente de acuerdo con ello, que tiene unos ejes en los que se mueve y ha sido feliz o satisfecho con lo que ha hecho durante toda su vida, y otros que va variando dependiendo de pues la propia inercia de las relaciones que tiene y de cómo se dejan tener políticamente, etcétera, en el tiempo en el que vive, efectivamente. Y por te puedo poner un ejemplo de las dos cosas. Los factores que mueven fundamentalmente al hombre hoy y hace tiempo se llaman la estructura familiar y el trabajo. Eso ha sido algo que no ha cambiado, sí, a lo mejor en la forma y en las maneras de relacionarse, pero en el fondo la estructura familiar y el tener un trabajo es lo que a un hombre le hace fundamentalmente feliz. Y hay otros que no, hay otros que van y vienen. Pues desde la pandemia, en donde en tiempos de pandemia lo que más nos gustaba hacer y lo primordial era las actividades culturales y el deporte, fíjate, porque era nuestra forma de expandirnos con el otro, hasta ahora que volvemos a estar en una crisis económica, que otra vez le damos muchísima importancia a nuestra situación económica. Y por supuesto la seguridad que hablabas es otro de los factores importantes. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Bueno, pues es una pregunta muy compleja. La podemos dejar, si quieres, la vamos a dejar para después. Después del descanso. Y vamos a hablar de ello, porque es necesario. Sí, es necesaria, seguro. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo. ¿Por qué es necesario un observatorio de calidad de vida? Un descanso y seguimos con ustedes. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando dos términos, son muy subjetivos, pero muy necesarios para la vida del hombre. La calidad de vida, por un lado, también por otro lado, la felicidad humana. Continúa con nosotros tratando el tema, exponiendo el tema, el profesor don Víctor Raúl López Ruiz. En la primera parte nos ha hablado por qué es necesario tener un observatorio que estudie, delimite la calidad, los factores de calidad de vida. Pues con ese término vamos a continuar el programa. ¿Qué factores determinan la calidad de vida, pero también la felicidad ciudadana? Nos habíamos quedado ahí en la primera parte. Y a partir de ahí podíamos entrar fundamentalmente en esa pregunta que ha quedado en el aire de por qué o hacia dónde vamos, ¿no? Pues justamente viendo los factores, cómo progresan y cómo evolucionan, ahí vemos los fijos y cómo van variando. ¿Cuáles son los factores que nos hacen realmente estar satisfechos con la vida que llevamos? Pues fundamentalmente los más importantes siguen siendo, los constantes siguen siendo los relacionados con el tema laboral y con la estructura familiar. Es decir, la situación familiar del individuo pesa hasta casi un 40% de nuestra felicidad, si se quiere, social hablamos, hasta casi un 40%. Y después, bueno, pues es pormenorizando todo lo que tiene que ver, ya digo, con el tema de cómo te encuentras en tu trabajo. Y este año, diferente, y ahí entramos en hacia dónde vamos o ver las situaciones, voy a hablar fundamentalmente en el informe de 2022 de dos situaciones que se han visto muy diferenciales. Por un lado, alguna que venía apuntando atrás, que es la sostenibilidad. Voy a hablar de hacia dónde vamos como sociedad. Bueno, pues hay una preocupación cada vez mayor, vía desde los estados, vía desde el propio individuo, y más importante en el género femenino que en el masculino, también hemos visto, por la sostenibilidad y todo lo que conlleva, es decir, por el cuidado de nuestro planeta, de nuestro entorno.
Esto está ganando muchos puntos y nos hace sentirnos satisfechos el ser activos en esa situación, ¿no? Por otro lado está la situación económica. La situación económica, pero esto es una vía indirecta, se ha hecho mucho más importante como factor de felicidad. Eso de el dinero no da la felicidad, pero ayuda, ahora es una verdad mucho mayor que hace un año o dos. ¿Por qué? Porque hay un efecto, la encuesta se hace en torno a la primavera del año pasado, hasta mayo, y ya había un efecto de lo que tenemos a las puertas de Europa, esta guerra, ese terrible enfrentamiento, la invasión rusa a Ucrania y todo lo que derivó en cuanto a inflación, situación en precios, ya lo estábamos sufriendo. Y claro, el ciudadano, cuando completa la encuesta, advierte de esa situación y por eso nos podemos adelantar, como te decía, y vemos que ahora es mucho más importante la situación económica. ¿Por qué? Porque también está mucho más heterogénea la sociedad. Hay una mayor dependencia del dinero, dicho de otra manera, para ser feliz. Entonces, entre los factores ha ganado muchos puntos el tema económico. Desgraciadamente, quizá, porque a mí me gustaría como economista, creyendo en una economía social y creyendo en una homogeneidad, que le diéramos menos importancia al dinero, porque eso garantizaría que todos seguimos una mayor homogeneidad. Sí, sí. Esto no pasa. El año pasado hay una diferencia, que además hemos incluido en la encuesta, la diferencia de renta, y los que son más ricos, si se quiere, son a tiempo más felices. Entonces, estos factores, fundamentalmente, hablamos de situación familiar, reacciones en el trabajo, clima dentro del trabajo y situación económica, ahora son los punteros dentro de los factores. Y luego tenemos uno incipiente, que es la sostenibilidad, y un reconocimiento ahora, después del COVID, si se quiere, también a nuestro estado del bienestar, fundamentalmente en educación también, pero fundamentalmente en lo que se refiere al tema sanitario. Todos estos factores son los que realmente nos hacen felices. Infeliz queda uno de los que se barajan en la encuesta, sigue siendo el COVID, pero a un nivel muy, muy bajo, como te decía al principio. Estás exponiendo unos grandes contenidos, unos factores importantes, pero además me lleva a pensar, sin querer, la economía interviene, porque estamos hablando de resultados, sin querer, la economía. El hacer, fíjate, voy a utilizar un término muy familiar también, el buen uso de los bienes materiales sería otra de las grandes aspiraciones que debe tener la humanidad y además, llevado a un terreno más inferior, la propia familia. Inculcar eso. Ese es, para mí, en tu trabajo y en tu estudio, pues uno de los grandes resultados, ¿no es así? Yo creo que sí, que es una vuelta... sí, ahora está muy de moda el término de economía circular. O sea, el ser eficiente con nuestros recursos y ser sostenibles al tiempo. Te digo que por ahí es por donde apunta la sociedad, hablando de la gran pregunta que me hacías antes, sí. El crecimiento sostenible, el crecimiento lógico y eficiente con tu entorno. Esa parece ser la vía económica de escape y social al tiempo. Creo que es muy interesante y creo que es muy necesaria. Lo que pasa es que los economistas siempre tenemos aquello de fastidiarlo todo, te voy a ser sincero, porque... es una vuelta atrás en el escalón, sí. Porque ya lo hacían nuestros padres, y lo hacían, si quieres, gratis. Y luego la propia economía se encargó de devastarlo, la economía de consumo que hemos sufrido, devastarlo hasta fines, bueno, los tenemos hoy en día, las emisiones que hacemos de CO2, el nivel de plásticos, etcétera, etcétera. Todo esto ha venido de una forma diferente de entender la economía como la entendían nuestros padres, y ahora hay un intento de vuelta atrás, pero no a coste cero. Porque la economía, y ahí va otro de mis resultados en cuanto a esta línea de trabajo, la economía va a sustentarse en gran parte de esa sostenibilidad. Es decir, los impuestos, la forma de entender el Estado de hoy, lo vamos a aguantar a costa de la sostenibilidad. Bienvenido sea, a mí no me hubiera gustado que sea así, me hubiera gustado que hubiera sido algo que hubiera venido del propio hombre, pero todas las imposiciones que se nos están haciendo para que respetemos esa economía circular que hacíamos antes, pues todo esto se podría haber evitado de otra manera, pero al final no va a haber otra. Es decir, la energía, los precios energéticos, la situación de los combustibles, todo eso se paga. En el pasado
lo pagábamos a través de la gasolina, en el futuro lo pagaremos a través de la electricidad. Y todo tiene un coste y eso es lo que mantiene nuestra otra sociedad economicista. Esa parte es la que menos me gusta, y que haya tenido que haber una devastación de nuestro planeta por el consumismo para darnos cuenta de la importancia que es. Ojalá y estemos a tiempo, entiendo que sí, y esa es la vía que veo para la sociedad actualmente. Cuando ¿no? utilizamos el término bienestar, que es subjetivo, es verdad. Y no se puede precisar, porque bienestar puede decirlo una persona que tiene pocos recursos, pero su estado afectivo controla su ánimo, ¿verdad? Su ánima. Y sin embargo, hay quien con grandes recursos no tiene ese estado afectivo. Y a mí me lleva a una, si queremos, cuestión muy casera, pero que también los estudiosos debéis analizar. Hoy creo yo que en un plano económico no se estimula el ahorro, pero no me refiero solamente al ahorro monetario. Tú has planteado un tema, además un tema candente, ahorrar lo que tiro, ahorrar para no contaminar. ¿Verdad que ese término tan genérico vosotros os encontraréis ahí con un tope, no? A mí hay otra parte ahí, creo que es por donde quieres entrar, que no me gusta de nuestra sociedad, que es que vivimos totalmente al día en todas nuestras facetas. Es decir, el tiempo nos ha invadido de tal manera que vivimos en el hoy y no hay nada más. Pero y esto ya voy a ser mucho más existencial, o me has llevado por otra vía que me gusta muchísimo, sí. que vivimos en el hoy y no queremos enterarnos de que estamos aquí de paso y que tenemos una función social que hacer, ¿no? Por ejemplo, respecto a nuestros hijos o respecto a nuestra descendencia. Nosotros, o lo que hacían mis padres, yo intento hacerlo, pero cada vez está menos de moda si se quiere, es trabajar para conseguir dar, lo que decía al principio, la estructura social, dar una buena situación social a tu hijo y llevarle por el camino para que sea feliz, si en definitiva es esto, ¿no? En ese camino. Pero esto cada día es menos así, porque se ahorra para todo lo mínimo y se vive por el individuo cada vez más. Hay daños dentro de lo que es la estructura familiar que nos han llevado a esto, y hay daños dentro de lo que es la economía que creo que nos han llevado muchísimo a esto. No está de moda ahorrar. Las situaciones que vienen ahora con el Euribor, con el problema de tipos de interés, todo esto en el pasado era más fácil de cabalgar con ello, porque tú tenías una serie de ahorros y a lo mejor podías, pues parcialmente, quitar parte de tu hipoteca. Ahora eso no está en el guión. Porque hemos estado, y los economistas tenemos parte de eso, hemos estado viviendo a coste cero, incluso negativo en tipo de interés. Con lo cual, no te premiaban ahorrar, al contrario. Estaba siendo ineficiente económicamente hablando. Pero sí es que es así, o sea, lo han impuesto de tal manera, y esto es lo que no me gusta de cara a esa sociedad futura de la que hablábamos, ¿no? Porque sí hay una vía que es la economía circular, pero hay otra vía que es la de vivir el tiempo en el que estás y no más, como si no hubiera un mañana ni hubiera un ayer, y eso es un grave problema. En vuestro trabajo es obligada a esta pregunta que te voy a hacer, habéis llegado pues a una conclusión, por llamarlo de alguna manera, y que es una pregunta que os estaréis haciendo continuamente como conclusión a todo eso que expones. El hombre, el ciudadano, ¿es hoy más social o más individual? Sería una de vuestras grandes cuestiones, ¿no? En ese trabajo que estáis haciendo. Pues claro, llegáis estadísticamente unos resultados, pero decís, oye, tú estás mirando atrás, avanzas, pero no quieres olvidar el atrás tampoco. Lo que llevamos medido, los 3 años, hay varias evoluciones que responderían a lo que me planteas. Por un lado, si somos más felices o no, pues llevamos, desde que iniciamos en los estudios, y en plena pandemia, claro, una situación
Yo creo, dio la casualidad de que la primera encuesta se establece en el verano, por retrotraer a los espectadores, de justo cuando pensábamos que la pandemia se había acabado, el verano de 2020. Que fue un bullir, la gente muy contenta porque creía que todo había acabado, casi nos quitábamos la mascarilla, etcétera, etcétera. Luego no fue así, luego vinieron las otras olas, ¿no? Pero quizá esa situación hizo que el tope se pusiera muy elevado, de tal manera que en las otras encuestas que hemos ido haciendo ha ido bajando, es decir, no hemos tenido un año mejor que el anterior de momento, vamos a peor. Es decir, en ese índice final que sacamos de felicidad estamos en cada año bajándolo en menos. Esa es la primera cuestión de la que podríamos hablar como resultados. Las otras, si se quiere, de cómo, a dónde vamos, pues fíjate, yo ahí tengo también una gran preocupación. El año pasado lo dije en este foro y este año vengo a concluir que el año pasado teníamos a unos individuos jóvenes, a nuestros jóvenes, parecían menos felices que lo que era normal en los estudios de calidad de vida, y es que este año confirmo eso, que los menores de 30 años, la sociedad del futuro no está en su mejor momento en cuanto a calidad de vida, y esto es preocupante. Ojalá y sea algo, como hemos llegado a determinar, psicológico, algo que afecta, que ha sido afectado por el tema de la pandemia. Y ahí voy con la última pregunta. Ojalá y sea así. De momento no tenemos suficiente información para decir que sea de otra manera. Parece que son razones del propio individuo, no sociales. Y en cuanto a las mediciones de qué parte de felicidad es social y qué parte es individual, pues hasta la fecha, según hemos ido saliendo de la pandemia, el modelo que aplicamos, el modelo matemático que se ve en imagen, va aumentando la parte social por la vía no individual. El individuo cada vez tiene menos porcentaje. La media la tenemos ahí, 65% versus 35%. Es decir, el 65% de nuestra satisfacción con la vida nos da el ser seres sociales. El resto, ser el propio individuo, lo que tiene dentro de él. Y en eso la mujer, también los 3 años, antes estaba en el, más o menos para que se entienda la evolución, antes estaba en el 70-30, en eso la mujer versus el hombre está en un 60-40, es decir, la mujer tiene más sentido individual que el hombre, que tiene más sentido colectivo. Luego, en cuanto a resultados, la mujer además, bueno, tiene esa brecha laboral, ese problema todavía con cómo se la ve en el trabajo, y ahí hay una pequeña, cada vez más pequeña brecha laboral, ¿no? Matizando un poco, podemos decir, ¿quiénes son más felices? Aunque sea por... Eso está claro. Yo te puedo decir, bueno, por donde tú, vamos, hasta donde puedo. Por grupos. Por grupos de edad, por ejemplo. Sí. Por grupos de edad está claro, no cabe duda, desde que se hacen este tipo de estudios por Organización de Naciones Unidas, siempre son pues los que estamos aquí sentados, los que tienen una edad. A partir de los 50 años, todos los estudios que se hacen, bueno, 40 y tantos, depende del país y la zona. Aquí en España, a partir de los 53, 54 años, lo que nosotros podemos decir, ya solo que nos queda subir y estar cada día más felices, ¿no? Pues quizá hemos vivido ya una vida y ya calificamos otras situaciones, le damos importancia más a otras situaciones. Y los peor parados normalmente, y aquí cambia, son los que están en torno a los 30 y tantos años. Pero aquí en España llevamos 2 años al menos que los peor parados son nuestros jóvenes, y eso es preocupante, porque los jóvenes no tienen todavía la situación, o no deben tener todavía la situación y los problemas asociados al tema laboral, al tema familiar, no deben tener todo eso metido en su saber estar, y deberían ser más felices. Pero eso no pasa en los últimos 2 años. Digo, creo, porque el primer año fue distinto, creo que es simplemente un tema psicológico de tratamiento de la pandemia. Ojalá y sea así. Y luego pues podemos hablar de más felices por el grupo de si estudias o no estudias, por ejemplo. También, si nos escuchan, por supuesto, debe estar asociado al tema de calidad de vida económica, seguramente, pero sí que se sabe que cuanto más avanzas en los estudios, pues también vas a tener una percepción de la calidad de vida mejor que si avanzas menos. Es decir, los que acaban haciendo estudios universitarios o de formación profesional, concluyen todos sus estudios, van a tener mejores, seguro, mejores resultados en cuanto a calidad de vida. Por lugares de residencia, pues afortunadamente, también quiero incluirlo ya que estamos en Toledo, en Castilla-La Mancha, este año que lo hemos introducido,
por el nivel de respuesta que teníamos, pues los castellano-manchegos somos de los más felices de España. Solo nos tenemos por delante a nuestros vecinos del norte, a los asturianos, pero fuera de ahí somos de los más felices de toda España. Quizá tiene que ver, seguro estoy, con que el lugar fundamental para sentirse feliz en España sigue siendo el municipio pequeño. El ideal es estar en un municipio entre 1.000 y 5.000 habitantes que esté cerca de una ciudad, que sea periurbano una ciudad. Eso es el ideal. Claro, en Castilla-La Mancha tenemos mucho de esto. Seguramente que en Asturias también. Bueno, pues ese parece que es donde la gente se siente más feliz con este tipo de indicadores. Cuando medimos, pues al final los valores más altos los dan ahí. Esto es muy interesante y además yo quiero que por lo menos quien nos ve y nos sigue en el programa, que también mediten esto un poco, porque la sociedad está en bandas. Los solteros, los casados, los viudos, los de más edad, menos edad, pero que también yo quiero que esto sirva un tanto de mensaje, porque ¿cómo podemos hacer más feliz al que tenemos a nuestro lado? Un primer mensaje que podemos enviar, porque el padre tiene una obligación, hacer feliz al hijo, pero hacerle feliz no es darle materialmente muchas cosas, sino un toque de atención para él y para el político, que hace un plan de estudio y educativo, cómo a través de la educación conseguir felicidad, un aspecto. Ser feliz en el trabajo, pero para elegir un trabajo, inicialmente hay que orientar en el trabajo. Segundo punto, orientadores escolares, profesionales. ¿Quién dirige eso? Los planes de estudio. Estoy diciendo todo esto para que piensen en general y piense la sociedad que estamos en un tema de compromiso colectivo. Así es, totalmente. Es Entiendo decir, que hoy no hablamos, esto es tarea mía solamente. Estamos, yo diría, hasta un concepto muy, a lo mejor, que rompe el concepto de educación, hacia la ciudad educativa, hacia la nación educativa, hacia la colectividad educativa. Y eso debe ser también un incentivo para el investigador. Totalmente, hombre. Yo creo que la situación, y más como docente que llevamos ya trabajando tanto en los que componemos el grupo de investigación y yo mismo, claro, que cómo formes a la sociedad, cómo determines que esa sociedad va a funcionar, lo hablábamos con el ahorro hace un momento, sí. Y de eso tiene mucha culpa el propio Estado en algunas de las vías, o los estados si se quiere, porque ya vivimos una economía global y es por donde nos lleva Europa, se nos dice, ¿no? De eso tiene mucha culpa los estados y las instituciones supranacionales que nos llevan por ahí, porque el 65%, el 70% de nuestra satisfacción viene del vínculo con los otros. Efectivamente, me decías que esta es una clasificación sí. que me faltaba por comentar y creo que viene a colación del tema de solteros o no. Pues sí, el hombre hoy en día, el individuo solo, se siente menos feliz, tiene menos calidad de vida. Porque incluso hemos comparado todos los estados civiles, pues una de las preguntas que se plantea, bueno, todos, los más típicos, ¿no? Pero es verdad que el que ha sido viudo, o sea, el que es viudo, el que ha tenido pareja y la ha perdido, o el que es divorciado, la ha perdido o por muerte o sí. Porque no se ha entendido, es más feliz que el que no ha tenido pareja nunca. Esto lo podríamos dejar como... Sí, sí. Y es así, porque el estar con la otra persona y activando una familia, en muchos casos, le produce felicidad al ser humano. Y eso sigue siendo de esta manera. Yo creo, como tú bien dices, que los seres somos sociales, las relaciones son necesarias y el hecho de estar solo en la vida, solo el individuo, al final, en una vida social, como nos entendemos, nos hace infelices. Igual que no tener trabajo, que es una cosa que llevamos los 3 años, sí. es totalmente, o sea, es algo que parece, sí, parece no, muy, me dice, sí, claro, pero esto a lo mejor es evidente. Bueno, pues yo como científico, a mí me ha gustado ver el resultado. Pase la encuesta cuando la pase, 3 años que llevamos haciéndola, cuando tú ves el desempleado, el nivel del desempleado siempre está muy por debajo de cualquier otro sector.
Tener un trabajo a una persona que muchas veces se habla desde las grandes esferas, las subvenciones a cualquiera, la renta mínima, no, yo creo que socialmente vas a tener un ciudadano más feliz si tú le consigues un trabajo y se siente útil dentro de la sociedad. Cualquier ciudadano normal y está bien, no va a sentirse feliz porque le subvencionen, que tengan una paga para vivir. No. Claro, si no, le vas a considerar un ser vulnerable. Totalmente. Porque tenemos un concepto también, los seres vulnerables, los que no tienen un sitio para dormir. Exacto. Pero un vulnerable es un adolescente. Efectivamente, no, y en este ejercicio que llevamos en los últimos 2 años es una de las partes más vulnerables de nuestra sociedad. Tú lo he dicho antes, los resultados hasta los 30 años no dejan duda de que están en una situación de vulnerabilidad total social. Y encima lo saben o se sienten con una calidad de vida inferior. Y eso es preocupante también de cara a dentro de 10 años que van a ser ellos, 10, 15 años, los que tengan que aguantar toda la sociedad, toda la estructura social. Si han sido infelices cuando eran jóvenes, pues no sé cuando lleguen a esa edad cómo van a estar. Es un poco el planteamiento, ¿no?, a lo que llegamos. Y ahí es donde yo creo que todo esto hay que advertir a la sociedad y estos resultados son los que tratamos desde el observatorio de poner encima de la mesa, porque a quien le interese y a que sepan que los decisores en políticas activas de cualquier tipo, desde empleo hasta educacional, etcétera, tienen mucho que ver en cómo se va a desarrollar la sociedad. Porque la radiografía... Estamos muy al final del programa, Raúl. Lo deja claro. Y a mí me encanta. Yo siento que el tiempo se escapa sin querer, porque son temas tan humanos que apasionan, ¿verdad? Atraen. Y a mí estos temas me atraen porque no solamente está toda la sociedad incluida, sino también sociedades específicas, políticas, educativas. Y a mí ese tema me atrae mucho. La política educativa parece que es un concepto tirado por ahí. Nadie se mete con eso porque es una abstracción. Sin embargo, vosotros, investigadores, estáis metidos en una política humana. Como una conclusión así, lo más genérica que puedas, para terminar el programa. ¿Qué puedes decir? Yo no quiero dirigirte. Bueno, pues que tenemos mucha necesidad con vuestro informe, vuestro trabajo. De estos tipos de informes yo creo que tenemos mucha necesidad porque dan una clara visión de cuál es el comportamiento social que tenemos. Y es fácil, bueno, es relativamente fácil si conoces una situación poder intervenir después para tratar de llevarla por el mejor camino y de que no pasen o no haya desastres sociales a futuro, que es lo más problemático al final. O sea, los conflictos sociales vienen por eso, porque una estructura social ha dejado de funcionar. Ahí la educación, estoy contigo, Andrés, tiene muchísimo que ver. Y en un país, y ahora voy a ser crítico, en un país que tiene una ley educativa cada vez que hay un partido político diferente en decidiendo qué hacer, pues es complicado todo esto. Y este tipo de estrategias deberían pensarse mucho más y consensuarse mucho más, porque es muy importante cómo educamos, en qué valores lo hacemos y quizás, ojalá y solo sea pandemia, pero quizá en eso tengamos algunas de las respuestas de por qué los jóvenes hoy están en la situación que están, ¿no? Están un poco... son infelices, digámoslo así, ¿no? Entonces, como gran titular, bueno, pues yo creo que este tipo de observatorios tienen que seguir, tienen que medir cómo va la sociedad, porque lo he dicho antes, de un PIB, de un Producto Interior Bruto, podemos acabar diciendo que este año hemos crecido un 5%. Pero a mí, de verdad, y soy economista, esto creo que tiene un tope y un fin. No podemos seguir creciendo siempre por crecer. O sea, el sentido económico de las cosas, y ahora más con la sostenibilidad, tiene un límite. Y antes que eso, prefiero saber también, de forma complementaria, cómo los individuos que están consiguiendo ese Producto Interior Bruto lo están logrando. Si verdad cuando realizan ese producto, esa producción, están motivados y quieren seguir haciéndolo, por ejemplo. O si de verdad en sus relaciones con los otros quieren seguir entendiéndose y llevar al común social a un fin.
Si todo esto, de esta forma como lo hacemos, midiéndolo, tiene mucho más sentido y puede aportar algo, bienvenido sea. Yo creo que sí lo hacemos y en esto creo, y por eso desde el grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha en Capital Intelectual seguimos en ese trabajo. Ojalá y podamos seguir muchos años y venir aquí a contároslo y a contar cuáles son nuestros resultados. Una delicia y además muchísimas gracias, Raúl, porque esta información necesita también el ciudadano recibirla, porque uno es feliz cuando recibe información pura, que es la más difícil de transmitir. Así que muchas gracias por haber estado de nuevo exponiendo vuestro trabajo de investigación y hay que seguir. Por supuesto, y a vosotros muchísimas gracias y espero estar aquí el año que viene cuando tú lo tengas a bien contándonos cómo seguimos siendo de felices los españoles. Muchísimas gracias. Y también a ustedes yo siempre les agradezco que nos sigan. Ya saben, cada semana un tema distinto, pero que les hace pensar. Hasta el próximo programa.